Las protestas que iniciaron el día de ayer en Cuba nos muestran que hay un abismo entre aquellos ideales de la Revolución cubana y la realidad que están viviendo los cubanos. Porque si antes de una manera cuasi romántica se gritaba patria o muerte mientras se luchaba, hoy los que salen a las calles a protestar, pidiendo su libertad y que se acabe la dictadura, gritan patria y vida. Ya no quieren la muerte a la que las ha condenado este régimen que ha tenido un mal manejo de los recursos y que ha pisoteado su dignidad. Hoy quieren vida para construir lo que alguna vez se soñó en su propio país. Y es que esto se basa en una canción de un grupo muy famoso de reggaetón que dice que desde hace 60 años el dominó se ha truncado. 60 años, trancado el dominó, bombo y platillo a los 500 de La Habana. Pues sí, no dejan que las piezas se sigan acomodando, controlan el juego y hoy parece que ya se derramó la última gota de este vaso. Porque fíjense que la condición social en Cuba no está nada bien. El año pasado la economía se contrajo un 11%, el turismo les bajó muchísimo por obvias razones y también les bajaron muchísimo las exportaciones de azúcar. Y claro, como no hubo exportaciones, pues el gobierno no tuvo las suficientes divisas extranjeras para importar bienes y comprar cosas como medicamentos o comida. Hoy por eso los cubanos no tienen que comer y aparte tampoco tienen luz. Eso fue el chispazo que detonó estas protestas que comenzaron en la provincia de San Antonio de los Baños. Y es que imagínense que solamente pueden conseguir comida en las tiendas que se las venden en divisa extranjera y esto obviamente les sale carísimo a ellos porque ganan en moneda local. Y las cosas están tan mal que analistas dicen que los próximos meses los precios podrían aumentar entre un 500 y un 900%. A esto también hay que sumarle que ya ni siquiera tienen harina de trigo para fabricar pan. Y esto ha hecho que comiencen a hacer pan a base de calabaza. Lo que hace la necesidad, ¿verdad? Y bueno, y por si fuera poco, con todo y el nacionalismo que implica su vacuna y que dicen que ha tenido un buen manejo de la pandemia, que mientras ellos solamente tienen el 0.64 de letalidad, mientras que Estados Unidos solo tiene el 2.64. Esto es discutible porque es un país en el que se hacen muy pocas pruebas, pues tampoco tienen medicamentos, mientras el país está envuelto en una tercera ola de coronavirus y los hospitales están desbordando. Entonces, esta es la situación que ha llevado a los cubanos a exigir su libertad y a combatir con furia la furia del régimen que los quiere tener en sus casas en lugar de las calles. Que por cierto, el día de hoy, mientras estamos grabando este video, los ciudadanos cubanos volvieron a salir a las calles de la provincia de Holguín, que está en el sur de la isla muy cerca de Guantánamo, y con esto se están saltando la barda de la doble represión, aquella represión que los quiere en sus casas, pero también aquella represión que los quieren comunicados, que quiere aislar a la isla, porque desde ayer al mediodía tienen las redes sociales como Facebook, como Twitter, como YouTube, cortadas. Y por si fuera poco, a la furia que esto ha provocado, también se le suman emociones como el miedo o el hartazgo, porque si bien muchos cubanos quieren que se acabe esta dictadura, también tienen mucho miedo de que su isla se convierta en un Miami 2. Pero este miedo, pero esta sensación, pero este malestar, no ha impedido que Díaz-Canel salga en cadena nacional a decir que esto no es culpa del gobierno, que esto es culpa de Estados Unidos y de ese embargo genocida que se impuso desde 1962 y que además tiene injerencia porque le está pagando a gente para que manipulen a las emociones de los cubanos a través de las redes sociales. O sea, que ellos no tienen la culpa de nada y además remató diciendo que tienen que comenzar a confiar en su propia información, o sea, que tienen otros datos. Y esto nos recuerda lo dividido que está el mundo, porque también aprovechó para ordenar que los bancos no acepten ya depósitos en dólares. Y esto obviamente afecta aún más a los cubanos que tienen familiares viviendo en el extranjero porque en esta moneda es en la que les llegan las remesas. Y es que estamos entre el bien
y entre el mal, entre la izquierda y la derecha, y no ha tardado Joe Biden en salir a decir que estas protestas son un llamado a la libertad, que Cuba merece ser libre y que el régimen tiene que prestar atención, mientras que países como México y Rusia llaman a la no injerencia y se han ofrecido incluso a prestar alimentos y ayuda humanitaria a la isla. ¿Y saben qué? Yo creo que esta historia no va a quedar ahí, porque son las peores protestas que se han presentado desde 1994 en aquel maleconazo, que de hecho ya casi se conmemora el aniversario, que fue en agosto, y ahí salieron los cubanos a las calles a protestar por la dictadura, y esto se dio en la penumbra de la crisis de los balseros. Y fíjense que yo creo que esto continuará porque la pandemia no ha traído nada que no estuviera antes ahí. La pandemia lo único que ha hecho es acelerar procesos. Aún no sabemos cuántos están detenidos o cuántos han muerto por los disparos que se produjeron ayer en las calles a manos de las fuerzas del régimen, pero estoy segura que la conectividad es tal que no nos quedaremos sin saberlo. Esta es toda la información que hay hasta el momento de Cuba. Yo, como siempre, los invito a suscribirse a mi canal, a compartir este video si les gusta y a seguirme en mis redes sociales. En Twitter me pueden encontrar como @EnaroStephanie, en Facebook como Stephanie Enaro y en Instagram como steph.enaro.